noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, donde cada sábado nos hemos convertido en una especie de cenáculo histórico, donde pues, damos quizás una introspección, un viaje imaginario a los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, con la única mística y filosofía, como yo he reiterado en diversas ocasiones en mis comparecencias públicas ante el país, acercarnos a la verdad histórica por las enseñanzas primigenias que recibí de una generación que me formó, entre la cual ocupa un lugar cimero mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Rafael Eduardo Valera Benítez, Víctor Villegas, Abelardo Sergio Vicioso González y Lupo Hernández Ruedas. En la apertura y la democracia, ese periodo de nuestra historia que, como yo he señalado muchas veces, teniendo como interlocutor válido al historiador y periodista don Víctor Grimaldi, ese periodo de nuestra historia que se inicia a partir de la noche del 30 de mayo de 1961, en nuestras interpretaciones sobre el pasado dominicano, ha habido muchas emotividades, muchos contrañimientos epocales y convencionalismos sociales que no han permitido a que la juventud dominicana que ha nacido en esta posmodernidad tenga una idea cabal y objetiva de la historia contemporánea nacional, porque los dominicanos nos hemos sumergido en una profunda refriega espiritual precisamente a partir de esa noche del 30 de mayo del año de 1961, y como reiteró muchas veces mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, con los crisoles históricos de ser una figura pública en la apertura y la democracia en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los 90, como figura cimera de la televisión dominicana, definió que muchas veces el antitrujillismo en la apertura y la democracia se había convertido en uno de los negocios más lucrativos, de los negocios que más pingües beneficios había arrojado a muchas familias dominicanas. Criterio este de mi padre reiterado ya por el destacado historiador y su antiguo secretario particular, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, en su celebrada columna del periódico nacional Crónica del Presente, donde reitera el criterio de Carvajal Martínez, donde el negocio del antitrujillismo se había convertido en uno de los más lucrativos en la apertura y la democracia. Este cenáculo histórico que es pasado y presente, y como yo reitero con orgullo ante el país, por las enseñanzas primigenias de esos progenitores espirituales, del productor del mismo, que presento y exhibo con orgullo ante el país, como yo he reiterado y reiteraré en muchas ocasiones, formado bajo la égida espiritual de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Por esas enseñanzas primigenias nosotros siempre nos hemos querido acercar a la verdad histórica. En un trayecto de 6 años, donde me había acompañado casi todas las noches en este canal, el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, y haciendo un estudio de las diversas biografías sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina, nosotros, en esas investigaciones que muchas veces me acompañó el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, descubrimos muchas imprecisiones históricas a la luz, quizás analizando la historia contemporánea nacional, ya despojada de las pasiones y los convencionalismos sociales que muchas veces predominan en los esquemas de valores y de interpretación sobre el pasado dominicano. Robert Craswell, Trujillo, la trágica aventura del poder personal, que quizás fue la biografía más leída y más importante de Rafael Leonidas Trujillo Molina durante varias décadas, hasta la aparición del libro de Hampton Wiese Delgado, diríase el compañero, el condiscípulo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en la promoción del 53 de la profesión de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, y el de su antiguo secretario particular, el doctor Euclides Gutiérrez Félix Trujillo, un monarca sin corona, no han hecho una apreciación, un contrapelo a muchas de las imprecisiones históricas que tenía Robert Craswell, aquel abogado de la Pan American, y que aquellas informaciones en un momento determinado, y ahí donde constituye mis diferencias profundas con el doctor Balaguer, que para nosotros, y así ha quedado documentado frente a la historia contemporánea nacional, fue el principal informante de Robert Craswell a la hora de escribir
Trujillo, la trágica aventura del poder personal, que es la traducción literal que dio la editorial burguesa cuando se hizo la publicación de esta obra. Y nosotros hemos encontrado muchas imprecisiones históricas en la obra de Robert Craswell sobre muchos aspectos decisorios de la era de Trujillo. Y es precisamente el doctor Balaguer, y como prueba determinante de mis afirmaciones esta noche ante el país, de que el doctor Balaguer fue el principal informante para Robert Craswell escribir Trujillo, la trágica aventura del poder personal, tenemos que analizar nada más en los capítulos de la obra cuando le dedica a los presidentes títeres, donde obviamente excluye al doctor Joaquín Balaguer ya prácticamente en el epílogo de esa obra, Pero nosotros, en esta especie de cenáculo histórico que es pasado y presente, precisamente, como yo he reiterado, formado bajo la égida espiritual de notables luchadores antitrujillistas, que ya en el ocaso, en el crepúsculo de sus vidas, le embriagó un profundo pesimismo en lo que había devenido la sociedad, en la apertura y la democracia, por lo que había sido el inventario de las agrupaciones políticas en la apertura y la democracia, que no se han interesado en que nosotros conozcamos la verdad histórica sobre muchos aspectos de la vida de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y sobre todo a partir de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces, que fue la noche del 30 de mayo del año de 1961, por los favores materiales que recibieron muchos de los conjurados precisamente del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero nosotros, en esta tribuna de pasado y presente, como reitero, y tratándonos de acercar a esa verdad histórica, siempre nosotros analizamos con objetividad y con precisión ese periodo de nuestra historia, y sobre todo a la luz de una obra fundamental que yo recomiendo la lectura, que debe ser una lectura obligada en muchos hogares dominicanos, como es Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana, de quien para mí constituye sin lugar a dudas el historiador más acabado y que a la luz de los métodos contemporáneos de interpretación de la historia hace un análisis objetivo del pasado dominicano, como lo es don Fran Moya Pons, en esa Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana, que en parte recogió la semilla inconclusa de un pensador tan fino y tan acabado como lo fue Manuel Arturo de Peñavalle, en esa Patria Nueva, donde Manuel Arturo Peñavalle analiza la impronta, la importancia del trujillato en la evolutividad histórica del pueblo dominicano. Y es quizás Fran Moya, despojado de esos convencionalismos sociales, despojado de esos contrañimientos epocales que muchas veces limitan el pensamiento de las grandes figuras y de los ensayistas trascendentes, y por eso Fran Moya Pons ha trascendido por encima de los demás ensayistas dominicanos que analizan el pasado dominicano, porque es el único que recurre a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Y Fran Moya Pons, analizado con objetividad, con altura, diríase, con precisión histórica, aproximándose a esa verdad absoluta que debemos buscar todo en la posmodernidad sobre los hechos históricos del pasado, y analizado la importancia, la impronta del trujillato en nuestra evolutividad histórica. Precisamente muchas de las personas, la generación de mis padres, que se formó durante la plena vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina, saben la importancia y la significación que tuvo en esa época de la detentación del poder político de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 24 de octubre, porque era la fecha quizás natalicia del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y esta noche, precisamente, como pasado y presente, es un cenáculo histórico que se acerca a la verdad histórica, y que nadie en este país tiene calidad moral para cuestionarnos ni decir que somos por este estandarte de un neotrujillismo espiritual en la apertura y la democracia, porque nuestros antecedentes, cuando muchos de estos periodistas pagados que hay en la apertura y la democracia, esos periodistas matinales, que un 90% son periodistas pagados, que viven de esa profesión, que esa es su profesión, porque como profesionales liberales han sido grandes fracasados en la República Dominicana, a diferencia mía, que puedo exhibir éxito profesional, puedo exhibir, y esto simplemente para mí es un hobby, un pasatiempo, quizás por ese romanticismo de mantener viva la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, porque creo que esa semilla de esa generación quedó inconclusa ante el país,
y me siento muchas veces frustrado por el olvido de esa generación que lo dio todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que hoy día estemos precisamente dominados por este bandidaje político, que los tres partidos políticos han propiciado esta delincuencia política que hay aquí, apoyado por Leonel Fernández Reina, apoyado por Hipólito Mejía, apoyado por todo este grupo de bandoleros políticos que hay en la sociedad dominicana, que debe indudablemente el país dominicano y esa generación que luchó por la libertad del pueblo dominicano. Eso es lo que hay que recibir. Entonces nosotros, en esta tribuna de pasado y presente, siempre vamos a dar apertura y que se estudie con objetividad la apertura y la democracia, que se estudie con objetividad ese periodo de nuestra historia, y que como muchas veces se han inventado mitos y fábulas de la era de Trujillo, con la única finalidad de que la apertura y la democracia, con una política de los miembros de la Unión Cívica Nacional que se fueron al zafacón de la historia, precisamente por ese motivo lo que hicieron fue disgregarse y apoderarse del patrimonio público de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Sobre esa parte importante de la historia contemporánea dominicana, vamos a hablar luego de la primera pausa de pasado y presente con un nieto directo de Rafael Leonidas Trujillo, como es el joven Ramfis Domínguez Trujillo, que vamos a hablar sobre esos temas y que nosotros en este espacio, en este cenáculo histórico, que es pasado y presente, siempre le hemos dado apertura para que esa juventud dominicana tenga precisamente una idea clara y objetiva de ese periodo de nuestra historia, y sobre todo para ser fe, para ser una profesión de fe frente a esos ideales inconclusos, esa generación del 14 de junio que fue precisamente que hubiese libertad de expresión en este país. Si muchos de esos trasnochados antitrujillistas, que en el inventario de mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, en el complot desvelado, no figuran su nombre, porque quizás estaban en un patio ajeno a los asuntos nacionales, volando chichigua o sumergidos en un aspecto de la cotidianidad que no están en esa obra, hoy quieren presentarse como notables luchadores antitrujillistas y quieren cohibir a que se estudie con objetividad ese periodo de nuestra historia, pero pasado y presente por los crisoles históricos que presenta ante el país el productor del mismo, y por ser hijo de una figura notable en la apertura y la democracia, figura cimera, en los años 60, figura número 1 en la televisión del país, abogado de las hermanas Mirabal, los años 70, nosotros a las 8 con Freddy Verasgoico, doña Cecilia García, don Jackie Núñez Risco, en los años 80 con José Altagracia, Bruno Pimentel, y en los años 90 en todos los programas de televisión, convirtiéndose en el fenómeno fundamental que fue el fenómeno Huellón en la televisión dominicana, como lo analizó un intelectual que quizás lo comprendió en toda su magnitud y extensión, como lo fue el prevístero Oscar Doble Toledano en su memorable artículo Borges, Democracia y Huellón. Yo más que nadie tengo el derecho ante el país de expresar con propiedad y decir que tiene que escucharse un miembro de la familia Trujillo para que hable la verdad histórica ante el país. Y eso en pasado y presente siempre va a ser la apertura que va a primar, la libertad de expresión en todos los sentidos. Y es donde yo veo que hay un contrasentido, diríase, hay una parafernalia de ciertos grupos antitrujillistas que en los momentos, como yo digo, estelares de la historia contemporánea nacional, estaban ajenos a los asuntos nacionales. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, vamos a conversar con Ramfis Domínguez Trujillo sobre la historia de la fortuna personal de Trujillo y cómo precisamente muchos de esos enquistados grupos que están en agrupaciones patrióticas se beneficiaron muchas veces de la agregación del patrimonio de Rafael Leonidas Trujillo, empezando por los miembros más prominentes de la Unión Cívica Nacional. Con él nos vamos a adentrar en esos pericuetos de la historia contemporánea nacional que generan con tanta controversia luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque
Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, ¡claro! La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, ¡claro! Y La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros un destacado miembro de la familia Trujillo y que yo a distancia siempre he sentido una admiración personal por él, porque ha tratado en parte, como un Quijote solitario, de reivindicar en parte el nombre y la impronta de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la evolutividad histórica del pueblo dominicano, como lo es el joven Rafael Domínguez, Banfield Rafael Domínguez Trujillo. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Tito. Muchísimas gracias a todos los televidentes, a ti nuevamente por la oportunidad de compartir aquí en este programa, que realmente es una tribuna, la verdad histórica, como bien has señalado, y que das la oportunidad de esclarecer, diría yo, acontecimientos históricos de gran trascendencia para la República Dominicana, como lo fue el gobierno del generalísimo Trujillo, quien duró 31 años dirigiendo los destinos de esta nación. En días pasados nosotros conmemoramos el natalicio del generalísimo Trujillo con una actividad aquí en República Dominicana, y realmente la reacción del grupo de antitrujillistas, como le digo yo, de neo-antitrujillistas recalcitrantes, me ha sorprendido verdaderamente, porque han pretendido utilizar los mismos mecanismos de la dictadura para intentar coartar el derecho de libre expresión que nosotros tenemos, acogiéndose o escudándose, mejor dicho, de una ley 5880 que prohíbe el enaltecimiento del nombre de Trujillo, de la figura de Trujillo, con el propósito o con la intención de emular su gobierno despótico, como dice la ley. Sin embargo, que es un ataque directamente a esos derechos universales que debemos de gozar todos en este ejercicio de la democracia. Claro. Y nosotros hemos buscado siempre la manera de presentarle al pueblo dominicano la otra cara de la moneda, simple y sencillamente. No podemos permitir relegar la historia de la era de Trujillo simple y sencillamente a un oscurantismo, claro, que desdice no solo de la figura del generalísimo Trujillo, sino sobre todo desdice del pueblo dominicano. A la vez que digo yo que las grandes hazañas alcanzadas durante la era de Trujillo hablan por sí solo de la grandeza del pueblo dominicano, y nos hemos acostumbrado a ser un país fallido, hemos acostumbrado a ser un país aplastado, apabellado por todos esos intereses. Entonces, yo entiendo que la era de Trujillo tiene una gran fuente de iniciativas que podrían implementarse hoy en el ejercicio gubernamental para legar las mismas o el mismo rendimiento extraordinario que tuvimos en materia de educación, en materia de cultura, en materia de finanzas, servicios sociales y así sucesivamente, unos grandes aportes a la historia y al pueblo, a la nación dominicana, a nuestra dominicanidad. Entonces, eso es lo que yo entiendo es la importancia de ese capítulo tan importante, tan fructífero de nuestra historia,
hablando con pruebas fehacientes de las luces y las sombras, cuáles fueron los vicios, las deficiencias, pero vamos a hablar también un poco de los logros alcanzados, que esos nosotros debemos de acogerlo enteramente y decir, señor, esto es parte de nuestra dominicanidad, esto es un orgullo para la nación dominicana, que fuimos el cuarto país de Latinoamérica en tener televisión, que fuimos el segundo país de este hemisferio en poder pagar la deuda externa, que nosotros logramos que se nos tildara de receptores de tantos inmigrantes de países que vinieron aquí a hacer su vida, a forjar una industria que llegó a ser como fue la industria láctea aquí, que producto de los emigrantes judíos llegó a ser la más importante de esta región, que exportábamos leche a Puerto Rico. Claro. Esas son grandes hazañas que nosotros no podemos obviar. Claro, y hay un aspecto, porque aquí se cae en una denotada superficialidad. Yo en semanas anteriores estuve en este cenáculo histórico que es pasado y presente, un destacado historiador y ensayista dominicano, que para mí es de la persona que está más documentada sobre lo que fue el día a día de todo el periodo de vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como lo es don Fernando Infante. Y don Fernando Infante me hablaba de esa visión, al margen de lo que señalan 3 ensayos fundamentales, que es lo que da una visión más acabada y objetiva a la sociedad dominicana pretrujillista, como fue de Lilía Trujillo, del licenciado Luis F. Mejía, el caudillismo en la República Dominicana de Miguel Ángel Monclús, y los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet. En esas 3 obras fundamentales, uno se va y la analiza y la estudia con objetividad, esa sociedad dominicana pretrujillista. Entonces uno ve la gran visión, la idea, el concepto que había entre los intelectuales dominicanos, de gente tan pensante como lo fue ese gran filósofo y poeta Andrés Avelino García y Solano, donde se señalaba en el 1930 la necesidad de un régimen de fuerza como el de Trujillo. Así es. Para darle cohesión de grupo a la sociedad dominicana, que no la había en ese contexto. Desde el 1944 al 27 no se había producido una cohesión del Estado Nacional. Nadie. Entonces, Trujillo, como dice Peñavalle, al margen de la valorización de la característica y de la filosofía y de la mística de ese régimen, tiene un gran credencial histórico en la evolutividad histórica del pueblo dominicano, que es el primer régimen que le da una cohesión de grupo al Estado y que tiene un control sobre toda la territorialidad de la República Dominicana. Así es. Ramón Cáceres trató, hizo esfuerzos infructuosos, pero iba en esa línea, en esa tesitura. Entonces, esa cohesión que le da el Estado Nacional Rafael Leonidas Trujillo Molina, por primera vez, que lo reconoce don Fernando Infante, y lo reconoce Fran Moyapón, y lo reconoce Euclides Gutiérrez Félix. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, del 30 de mayo para acá, la noche del 30 de mayo, la fortuna personal de Rafael Leonidas Trujillo Molina. La gente habla, no, porque ahora hay una qué sé yo qué. Entonces, lo que ha pasado pura y simplemente es que muchas familias importantes de la Unión Cívica Nacional, ahí empezó, vamos a estudiar la disgregación del patrimonio personal, la fortuna personal de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que tuvo todo el tiempo entre la territorial de la República Dominicana. Así es. Hay mucha gente que se adueñó de ese patrimonio de Trujillo. Aquí hay empresas importantes hoy día en la apertura y la democracia, que aunque hay que reconocer que sus actuales dirigentes han sabido adaptarse a la metamorfosis de los tiempos, eso eran el origen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, eso todo el mundo lo sabe aquí. Entonces, a nadie le interesa. El tema de Trujillo es un tema prohibido, porque primero hay que analizar en manos de quién está todo ese gran patrimonio personal de Trujillo. Entonces, aquí hablan, no, que Trujillo, que tal cosa, pero hay un ingenierito, una gente, un ratrerito de estos políticos que se han dado 800 y 1000 millones de pesos apoyado por el presidente de la República. Así es. En obras del gobierno, en la remodelación del Palacio de Bellas Artes, que lo hizo el jefe, y dañan los diseños arquitectónicos originales. Y ahí es mi gran diferencia con un gran intelectual en la apertura y la democracia, como el ingeniero Peritín Delgado Malagón, que se ha puesto al servicio de validar esas posiciones delictuosas de muchas contrataciones de obras civiles que se han ejecutado en la República Dominicana. Entonces, eso es porque el tema de Trujillo, la objetividad y el patrimonio a la gente no le interesa. Se discute un tema prohibido. No, que Trujillo no, señor, vamos a analizar la historia. Sí. En Venezuela pasó lo mismo con Juan Vicente Gómez. Hubo un periodo prohibido donde el nombre de Juan Vicente Gómez era un tema prohibido, pero que ha surgido
en la Venezuela contemporánea, en muchos ensayistas e historiadores, y que lo cual fue el precursor Carl Ranger, ha habido un resurgir de Juan Vicente Gómez en la revalorización de la historia contemporánea venezolana. ¿Por qué? Porque hizo toda la infraestructura de carreteras, comunicó un plan similar a lo que ejecutó Trujillo, que eso venía ya de cuando Horacio Vázquez y la delegación la norteamericana había hecho un plan, pero se ejecutó materialmente por la paz, la tranquilidad, fuera una dictadura o no, pero se ejecutó ese plan de obras públicas durante el periodo de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es increíble ver realmente, Tito, la cantidad de desarrollo que se vivió aquí en la República Dominicana en esos 31 años. Entonces nosotros nos remontamos, por ejemplo, al gobierno de Horacio Vázquez. Una de las cosas que no le han reconocido al generalísimo Trujillo es su manera de enfrentarse a la corrupción imperante que existía aquí en la República Dominicana en el 1930. Exacto. Porque, para darte un ejemplo, las carreteras que se construyeron en el gobierno de Horacio Vázquez se construían a un costo de 21,000 y pico de dólares por kilómetro. Cuando llega el gobierno del generalísimo Trujillo, y en los primeros 6 años de gobierno se construyeron 1.683 kilómetros de carretera a un costo de 6,000 y pico de dólares. Claro, pero que ahí está, Víctor Medina me lo documenta. Así Ahí está es. el caso, por ejemplo, del ingeniero Andrés Pastoriza, que sus descendientes han sido figuras notables, emparentados Así es. con otros descendientes de familias que se beneficiaron del patrimonio de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y ahí lo dice el escándalo que hubo, y que hubo que restituirlo con Andrés Pastoriza. Víctor Medina lo explica muy bien, los responsables. Sí. Entonces, a la gente hay que explicarle eso. Porque la gente dice, ay, no, ay, que es una dictadura, ay, que sé yo qué, que se matan bien. Mentira. Hay cuestiones frontales, como son los regímenes dictatoriales. Sin lugar a dudas. Tú tienes confrontaciones ideológicas con ese régimen de sobrevivencia, te sabes que te van a perdóname la palabra, te van a partir la nalga para que se me entienda popularmente, como se dice aquí. Ahora, tú tienes asuntos entre privados, no, todo marchaba bien. Había una idea, un orden, una disciplina, pero no lo digo yo, ¿quién soy yo? Yo me formé, y es lo que yo le digo al país, bajo la égida espiritual de notables luchadores antitrujillistas. Sin lugar a dudas. Cuando Euclides hace el inventario de los luchadores trujillistas más preclaros, pone en primer rango a mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, a mi tío de la vida, Víctor Villegas, a mi tío de la vida, Sergio Abelardo Vicioso González, y a mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez. Entonces, y ese grupo de luchadores que tuvieron en mi oficina y que yo compartía muchas tertulias hasta el filo de la madrugada, como fue Rafael Eduardo Valera Benítez, ese fiscal con jurisdicción nacional que persiguió a los ejecutores materiales del crimen de las hermanas Mirabal. Valera Benítez me dice, Carlos, pero yo me siento frustrado, murió deprimido. Es la primera vez que revelo esto ante el país. Porque dice, yo como generación, Tito, luché, me fajé tal cosa, hice esto. Tuve un sueño, una ilusión de un hábitat geográfico más apto para la vida humana en todas las manifestaciones del espíritu. Y lo que hemos tenido este bandidaje en la apertura y la democracia de agrupaciones políticas que lo que van a la tentación del poder político. Así es. A beneficiarse, a enriquecer su grupo, eso es lo que nosotros hemos visto. Tito, Tú quieres una situación que confirme mis afirmaciones esta noche ante el país. Te voy a decir un acto así de la vida social dominicana. Aquí en un reconocido club en Romana, en Casa de Campo, hacen una fiesta para los nuevos adquirientes siempre de villas. Y tú ves la gente que están ahí. ¿Quiénes son? Eso es así. Entonces, ¿qué la te indica clase eso? Política, ¿Qué la te clase indica eso? social nueva Entonces, de ¿qué aquí? nosotros hemos hecho? Bueno, uno analiza, hay que decirle a la juventud dominicana, bueno, en la era de Trujillo era una dictadura. Si tú te movías y tenías diferencia con Trujillo, te Una eliminaban. dictadura, Te eliminaban, militar. pero había un orden social. ¿Cuál es el orden social? Por ejemplo, vemos a Víctor Garrido, a don Generoso Núñez, que yo siempre lo pongo como ejemplo, a don Manuel Ruiz Tejada. Eran paradigmas de la virtud cívica y los servidores en la era de Trujillo. Así es. Había una visión, había una mística, una filosofía, que estos partidos lo han desvirtuado. Tú no ves todo ese asunto de las pensiones que ha pasado hoy día, una serie de bandidos, porque si usted está pensionado, si usted está nombrado en una función jurisdiccional como juez, usted tiene que dar un ejemplo ante el país. Absolutamente. Usted no puede estar cobrando ni aquí ni aquí. Entonces ahora tú dices, no, que nosotros estábamos cobrando, pero vamos a suspender nuestra pensión porque se hace un escándalo, porque es este país. Porque ahora lo que han vendido es un paquete de tigre. Porque la actividad política, a partir de la muerte de Trujillo, la familia notable del país, se excluyeron y dejaron la política a los tigres. Entonces los tigres han cogido eso como un mecanismo de movilidad social. Fíjate cómo se ponen pensiones, se ponen todas las cosas y cómo ha ido el país degradándose. El Estado dominicano se ha ido degradando. Así es. Y eso hay que reconocerlo, se ha ido degradando totalmente.
Hemos entrado en una involución Total, insostenible. sostenible. Y yo le digo una cosa, señores, la época de los dictadores pasó. Tuvo Ya, su momento histórico. claro, el contexto Rojas último. Pinilla, en Colombia, Pérez Claro. Jiménez, Perón, Sí. Pinochet, Juan Vicente Gómez, Juan ¿sabes? Vicente Gómez, Somos. Ya pasó. Lo que Claro. tenemos que trabajar es para fortalecer la democracia. Claro. Desafortunadamente, grandes vicios de la dictadura, de toda dictadura, se están aplicando hoy por hoy, se están acrecentando a un nivel superlativo y estamos viendo que entonces los logros lo han dejado a un lado. Los grandes logros de la dictadura lo han dejado a un lado, lo han querido opacar, lo han querido aupar con una institucionalización de la corrupción Claro. desmedida. Entonces, esa es la importancia de la historia de la era de Trujillo. Claro. Señores, vamos a rescatar la gloriosa historia de la era de Trujillo, vamos a coger esos mecanismos, esas cosas, vamos a aprender, porque nosotros tenemos una historia llena de grandes hazañas, vamos a aprender de esas grandes hazañas, vamos a enorgullecernos con esas cosas y vamos entonces a evitar que esos vicios de la dictadura se repiten, vamos a erradicarlos completamente. Pero no vamos a permitir que digan, no, todo fue malo, todos fueron hechos lúgubres y nada pasó bueno ahí, para entonces tener al pueblo dominicano pisoteado, relegado a esa inopia como la tienen hoy. ¿A costa de qué? De estos funcionarios que están viviendo del pueblo, enriqueciéndose y han creado una clase nueva social aquí en la República Oye, pero Dominicana. tú vas a Eso hacer- no se puede hacer, Tú señores. vas a cualquier empresa nacional y dicen, fulano, aquí hay que hacer un cheque de 10 millones de pesos. Eso hay que ir a un consejo, analizar. Pero ahora cualquier funcionario del PLD te hace un cheque de 50 millones de pesos. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y tú vas y lo cambias en el banco. De la caja chica. Y si no es que lo Entonces, tienen en una caja chica. Entonces, también otra cosa. Fíjate todo el problema que hay ahora en la contemporaneidad. Y eso, cuando surge ese tipo de problemas, tú te vas a la interpretación del pasado dominicano. Rafael Leonidas Trujillo Molina, cancelación de deuda pública, ejecución de un plan de infraestructura física con recursos propios generados por el Estado Así es. dominicano. Así es. Viene el doctor Joaquín Balaguer en la detentación del poder político. Puede estar de acuerdo o no, pero Balaguer se formó bajo esa égide espiritual de Rafael Leonidas Trujillo, Sí, que lo tuvo verán. esa misma visión. Pero ahora terminamos, y este gobierno que ha terminado, que aquí lo han querido poner como un héroe nacional, a este expresidente, y mira el problema de cómo irresponsablemente se acrecentó la deuda pública en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ahora hay una serie de tipos teóricos que primero hablar, no, porque que el desarrollo humano, que las concepciones modernas te indican que tú tienes que, préstitos internacionales que para desarrollarte, que cuando hay muchísimos disparates, pero a fin de cuentas, mira lo que tenemos que hacer. Pero Tito, te Pero, voy a decir pero una cosa. que no, esos teóricos no vienen ahora a sustentar la cosa que ahora el país dominicano. ¿Tú A mí entiendes lo que decir? me sorprendió porque hace apenas 6 meses estaban pregonando una fortuna, una riqueza que iba a dejar este último gobierno y que ellos decían que lo único que iban a tener que hacer era manejar esa riqueza dignamente para que el pueblo pudiese usufructuar ese gran legado que nos iban a dejar. Y de repente a los 6 meses estamos en crisis, en una crisis insostenible donde han tenido que presentar una reforma fiscal porque aquí no lo pagan los funcionarios, el pueblo es quien paga. Claro. Entonces no importa que ellos sigan enriqueciéndose y el pueblo pagando. Señores, eso no es justo, eso no es justicia social. No, no. Eso es un abuso lo que están haciendo aquí. Y por eso es que la historia del generalísimo Trujillo no lo quieren saber. No quieren que se conozca. Señores, la riqueza que dejó el gobierno del generalísimo Trujillo, eso sí fue una riqueza que se puede calificar como tal, sin una deuda externa, Claro. con una infraestructura en todo el país, con un sistema educativo de 4.000 escuelas, palacios de escuelas, con la Universidad Autónoma de Santo espérate, Domingo. Y como Señores, me decía Villegas, porque no estos teóricos que están hablando aquí en televisión, porque hay muchos teóricos que hablan, que son gente... claro, que- buscan justificar no, todo, no, que oye, según que- el ángulo, que la emiten perspectiva. opiniones, que emiten opiniones evocando esa famosa tesis de Giacometti, supeditada a su experiencia vital. Giacometti dice, hay un hombre común que ve el cuadro, los fusilamientos de los seres del 2 de mayo de Goya, que se está consumiendo en un fuego, y hay un gato. Y el hombre salva el gato y deja consumir el cuadro de Goya. Eso que Giacometti define, el hombre supeditado a su experiencia vital, que hay mucha gente que es de oído, que oye, que Trujillo, que tal cosa, pero no te han leído un libro. Sí. No te han leído un libro. Como dice Mao Zedong, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. No te habían leído un libro. Y yo por eso oigo mucho a don Fernando Infante. Don Fernando Infante en estos temas, como yo le he señalado a don Víctor Grimaldi, es un referente obligado. ¿Por qué? Porque don Fernando Infante se ha retirado, se ha retrotraído a estudiar, a documentar bien
ese periodo de nuestra historia. Sí, así es. Entonces hay que hablar de la calidad de la escuela de Trujillo. Pero no lo dice don Fernando Infante, lo dijo Víctor Villegas, que en esta semana recibió una llamada de uno de los discípulos de Víctor Villegas, porque yo pasé un programa donde Víctor Villegas analizaba la importancia de la escuela, de la enseñanza pública, de la instrucción en la edad de Trujillo, fuese una escuela dirigida o manipulada o no. No estamos hablando, estamos hablando del sustracto, en la esencia fundamental, el rendimiento. En esa lectura comprensiva, como dice Villegas. Ahora mismo hay un problema de alfabetización, pero después que terminemos tenemos que pasar al aspecto de la alfabetización, la lectura comprensiva, que es otro problema grave dominicano. Así es. Entonces, ¿qué ha dicho eso? Que la instrucción en la era de Trujillo, desde la muerte de Trujillo para acá, la instrucción pública se ha degradado notablemente y ha surgido el colegio como contrapeso de la escuela. El otro día, en la charla que nosotros dimos allá en la conmemoración del natalicio del jefe, yo dije algo, señores, ¿cuál es la importancia de conmemorar el nacimiento del jefe? ¿Cuál es la importancia de hablar de esa historia? Señores, en el 1930 había un decir que era que ese tiene más hambre que un profesor de escuela. Y yo digo algo, ahora en el 2012, señores, los profesores están pasando hambre. El sistema educativo ha retrocedido a los años de 1930, como muchos de los renglones que logramos nosotros adelantar durante esos 31 años. Hemos vuelto al 1930, como es final. Nosotros estamos ostentando la misma deuda, proporción de deuda, mejor dicho, que en el 1930. Nosotros, cuando aquí se logró ofrecerle al pueblo unos servicios sociales impresionantes, como los servicios médicos de aquí, que se le daban gratuitamente al pueblo dominicano, señores, el pueblo no carece de eso totalmente. No hay cultura, desarrollo, una inversión digna en la cultura ni en la educación. Esas son cosas que nosotros tenemos que acordarnos porque son, vamos a decir, son aspectos fundamentales de cualquier sociedad. Eso es lo que nos representa, esa es nuestra identidad. Nosotros estamos ahora relegados a situaciones que nosotros como pueblo no merecemos. No merecemos, nosotros tenemos que acudir a nuestra historia, porque bien dice Jorge Santayana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y mire que a los 51 años de la muerte del generalísimo Trujillo, estamos volviendo a los años del 1930, es decir, no hemos conocido nuestra historia y hemos caído en esa involución. Sí, porque aquí hay unos criterios para medir el desarrollo humano, unos criterios muy errados. No, porque mira tantos edificios, que tanta cosa, mira el casco urbano, que cuando tú analizas la pobreza, la educación, estamos en el suelo, en el cultivo de las matemáticas. Sí. República Dominicana es un desastre total. Nosotros como país no hemos analizado la importancia de la matemática en la educación contemporánea. Sin lugar a duda. Y estamos de los peores países, los peores índices del mundo. En matemática estamos nosotros, es una cosa penosa, vergonzosa. Igual que el fomento del campo, Tito, por ejemplo, que eso es un aspecto importantísimo. Nos han querido convertir en un país de servicios. Señores, nosotros no tenemos la fuerza para competir con China, con la India y todos esos países que cuentan con un inventario humano. Pero te voy a decir una cosa, en eso también aquí ha habido mucha sinvergüencería. Porque sin lugar a dudas. En la agricultura, por ejemplo, países como este, uno ha visto los conflictos que se han suscitado en muchos países árabes. Y hay países que por razones de seguridad tienen que tener su reserva alimenticia, que no lo ha habido aquí, porque en el pasado gobierno se acostumbraba a todo el mundo a vender una licencia para importar alimentos en detrimento del productor nacional. Pero aquí hay que tener una estrategia. Claro, hay productos que por una serie de factores, eventualmente en un momento determinado, importarlo sería más bajo costo, pero hay que ver el impacto social que va a tener eso dentro de la territorialidad de la República Dominicana. Pero ahora aquí se analiza la cosa muy superficialmente. Claro, y ahora nosotros exportamos el 75% de lo que se produce aquí en República Dominicana, se exporta para entonces importar a un costo mucho más elevado, desfavoreciendo al pueblo dominicano que se está muriendo del hambre y tienen que pagar costos de importación. Eso no es justo. O sea, nosotros tenemos que retomar iniciativas que favorezcan al pueblo dominicano. Y el gobierno del generalísimo Trujillo representa una riqueza enorme en ese tipo de iniciativas y en intereses sociales que nosotros hemos obviado por completo al pueblo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que rescatar hoy por hoy. No podemos seguir así porque el pueblo está en la inopia, como bien dijiste, lo señalaste, el pueblo se está muriendo del hambre y aquí se está enriqueciendo. O sea, la brecha entre la clase esa política que se ha creado social y el pobre. Sobre todo a partir de esta administración de Leonel Fernández Reina, así es. Que para mi generación, para la gente que tuvo una visión
de que un muchacho, y como decía don Juan Ducudrey, un muchacho que cultivaba el difícil arte de la sencillez, que cultivaba, lo estoy usando en pasado. En pasado término, no se puede aplicar al Entonces, presente. ¿No? viene y la cosa, va tal cosa, porque el muchachito va a hacer un buen gobierno, que la cuestión, que bien formado, del profesor, mire lo que sale hoy día. Entonces aquí lamentablemente, ¿qué es lo que nos espera a nosotros como país y como sociedad? Simplemente refugiarme en esa lectura de esas obras, como la comunidad mulata de Colpito Pérez Cabral, cuando Colpito Pérez Cabral hablaba a esa juventud aún incontaminada de Santo Domingo, porque lamentablemente el país dominicano, ¿qué es lo que ha hecho? Esta administración pasada ensució prácticamente a todos los estamentos de la sociedad dominicana, ensució el estamento judicial, ensució todos los tipos de estamentos educativos, todos los estamentos. Entonces, ¿qué visión me están hablando a mí de modernidad? Pueden hablarlo a eso a un grupo de analfabetos, pero a mí no me pueden hablar de eso. Modernidad no es ¿Qué una modernidad hay aquí? computadora. ¿Qué modernidad hay Instalar aquí? computadoras. ¿Qué es lo que una Ninguna. computadora? Ninguna. Como dice Villegas, yo a los 10 años había leído los clásicos en la era de Trujillo y había leído, recitaba de memoria el Fausto de Goethe. Pregúntale a un joven, no, porque estaban con una computadora, una cosa. Entonces, No sabe. ¿qué avance? Porque tengamos computadora y cosas. Eso es el avance, el desarrollo humano. No, aquí tenemos una visión errada y el presidente ha contribuido en eso. No, que la brecha digital, que la computadora, que sí o qué, que tal cosa. Las grandes obras de la literatura universal, de la contemporaneidad, no estoy hablando de que no, porque Carvajal es como hablando, no, estoy hablando de la época, después que se inventó la computadora. Coge los grandes libros que se han escrito a maquinilla. Así es. Así Analice ese dato. es. Así es. Analice ese dato. Entonces ya te inventes, no, que tienen que leer en computadora. ¿Cómo tú vas a leer el Fausto de Goethe, obras fundamentales? O el Don apacible de Cholokhov en una computadora. O Sillampa, los autores fundamentales de los años 60. La literatura universal no lo puedes leer. Es así. Eso es un mito y una fábula. Tú puedes leer una cosa, una carta, un mensaje, un mensaje breve. Entonces, no, que la brecha digital. Entonces han incidido, creen que no es así. Entonces han descuidado el desarrollo humano. Y el PNUD lo ha señalado en múltiples análisis sectoriales que se hacían. Y lo último que hicieron esta gente aquí, con su egolatría y su egocentrismo profundo, fue presionar a ese organismo internacional para que sacara a las personas que estaban aquí a contrapelo, no, porque ellos decían, no, que eso es un informe manipulado políticamente. Pero sin embargo ha salido el hoyo ahora, un desastre total la economía dominicana. Un desastre total. Entonces vienen a hacer esa reforma fiscal para cubrir todos los vicios y todos los cuartos que se robaron estos bandidos de la pasada administración. Eso es todo. Entonces, para eso es la democracia. Para que un grupo de insignificantes se estén enriqueciendo. No, vamos a analizar la historia. Y no hemos visto una disposición hasta el momento, porque hemos visto una disposición, una ansiedad por pasar esa reforma fiscal. Sin embargo, no hemos visto una disposición seria de caerle atrás a los corruptos y decir, señores, vamos a quitarle esas pensiones, vamos a buscar a dónde es que ha ido a parar todo ese dinero, porque han sido una cantidad de dinero inverosímil que se ha cogido en empréstito en los últimos años. ¿A dónde fue a parar? En materia de desarrollo no se puede señalar porque no hemos visto la magnitud de empréstito en materia de desarrollo y obras públicas. Obra pública en la última gestión realmente recibió una fortuna, un caudal impresionante. Eso hay que estudiarlo, señores. Hay que ver a dónde que fue a parar esa fortuna de obra pública y todas esas cosas antes de hacer que el pueblo dominicano empiece a pagar por las metidas de pata de esta administración. El pueblo dominicano fueron los que votaron por ustedes y los pusieron ustedes allá en la palestra pública. Ustedes tienen que ejercer sus funciones. Eso es así. El pueblo dominicano aquí está relegado a los intereses de los funcionarios. Eso no es así. Uno no incursiona en la política para servirse, sino a servir. Y eso es lo que se han olvidado. Los funcionarios en el gobierno del generalísimo Trujillo llegaban a servir, señores, llegaban a servir con un nacionalismo y un sentimiento patrio para engrandecer a la nación dominicana. Podemos señalar eminencias que pasaron por la Casa de Gobierno, señores. Eso es un legado impresionante que todo el pueblo dominicano debe de saber, debe de conocer eso, para saber quiénes eran esos funcionarios que nos enorgullecían donde quiera que caían. Claro, así mismo es. Y ahora, señores. Esa es la verdad histórica, Pero yo te voy a poner un ejemplo de eso. Mi extinto padre Francisco Carvajal, mi madre, que fue secretaria de don Ángel María Lee en la Junta Central Electoral, se enfermó y hubo que pensionarla de tiempo. Y una pensión de 1,000 y pico de pesos. Adriano Uribe Silva, presidente del Senado y compañero de mi padre de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, de la promoción de Derecho, le dijo, Carvajal, ¿qué pensión tú quieres que le ponga ahí, papá? Declinó esa oferta de sus amigos. Mi madre hoy día cobra una pensión de 4,000 y pico de pesos.
general Antonio Inver Bandera, en el despacho de general Antonio Inver Bandera, siendo ministro de las Fuerzas Armadas, mi papá fue a preguntarle de un trabajo que quería para el hermano mío. Inver le dijo, yo te lo voy a poner a trabajar. No te apures, que él no tiene que venir. Papá dijo, yo no acostumbro a eso. Ese es el ejemplo, la generación que se formó de esos antitrujillistas, que vieron eso de la escuela de Trujillo, de la instrucción pública en la edad de Trujillo. Y es lo que dice Villegas. Decía Villegas, Tito, aquí hay mucha gente lucubrando, haciendo ideas, abstracciones, pero no son extraídas de la cultura vivencial, de la cultura vivida, de la historia como la viví yo, que viví que en plena lucidez casi todos los trayectos de la vigencia política de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces aquí hay gente opinando, pero tú analizas y ves esas ideas y esas cosas. Dice, nosotros, esas ideas del antitrujillismo, del valor, todo eso nosotros fue de ese amor a la patria, fue una consecuencia directa de la instrucción de la era de Trujillo, la reminiscencia que quedaba de la escuela ostosiana en la era de Trujillo. Entonces, obviamente, hubo ese viraje con el concordato y dice que Trujillo trató de enmendarlo, como Clide demostró aquí, a través de don Hipólito Herrera Bellini, que ya iba a impugnar el concordato. Sí. Pero eso es la instrucción, pero hoy día, ¿qué tuve la gente? Tuve la gente que va en esos planes de pensiones. Oye, hay un escándalo de gente cobrando, pero en todos lados todo el mundo sale pensionado ahora. Hay 4 miembros de la Junta Central Electoral, bajo jueces, todos salen pensionados. Entonces, el Estado Dominicano, ¿qué se ha hecho? Es la gran vaca nacional. 10 millones de dólares. Todavía la fortuna de Trujillo le están sacando leche. Todavía los terrenos de SEA se lo están cogiendo todavía. 10 millones 50 de dólares años después de la desaparición pensiones física de Trujillo. En el Banco Central. Óigame, y $800,000 una empleada del Banco Central que llevaba apenas 2 años, señores. Entonces, no, pero ese Banco Central, ese hombre, ese otro, ese es para mí uno de los grandes bandidos dominicanos. Y aquí lo quieren poner como un gran héroe nacional. Y ese tipo aquí en este país lo que debía de estar preso. Porque tú te vas a analizar el Banco Central, ahí había uno que era gerente, un gerentico que había ahí que lo pusieron y dijeron, no, que vamos a estudiar, porque porque pertenece a la égida del padre Agripino. Pero el padre Agripino es un hombre serio, yo creo, ante el país. Y doy fe de eso. El padre Agripino no se va a padrinar ese tipo de sinvergüencería. Viene el gobernador del Banco Central, lo liquida y le pone una pensión de 400, 500 mil pesos. Entonces un estado, un banco deficitario. Entonces el tipo lo han querido poner como un héroe nacional aquí. Un individuo que debiera estar preso por todas las situaciones que ha hecho aquí. ¿Tú sabes la vagabundería, cómo se ha manejado eso en el Banco Central? Eso es un escándalo. Y entonces, cuando hay cualquier discrepancia sobre criterios de leyes especiales en las cuales él pone un grupo de abogados que le paga allá en el Banco Central a que escriban en los periódicos, pero esa es la sinvergüencería más grande. Por eso es que este país, lamentablemente, y no está exento, uno de los grandes vicios en la apertura y la democracia es que hay demasiada gente hablando y opinando sin calidad histórica ni credenciales para estar opinando del país. ¿Cuánto aportarían esos 10 millones de dólares de la reforma fiscal? Imagínate. Sí. Eso es lo que yo quiero saber. Señores, una disposición que tiene que haber del gobierno de retomar los valores que se han perdido aquí. La moral social, esos tratados de Eugenio María de Hostos, de la moral social, que en parte se aplicaba en la era de Trujillo, donde no se aplicaba en el aspecto de la libertad, pero en muchos aspectos de la vida cotidiana se aplicaban. Se aplicaba en la vida, en la cotidianidad diaria. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, para luego seguir conversando con Danfis Domínguez Trujillo sobre ese periodo de nuestra historia que fue precisamente la plena vigencia política de Rafael Leónidas Trujillo Molina y sus implicaciones, ya tomando como referente muchos aspectos de la cotidianidad de esa época con lo que ha devenido la sociedad y el país en la apertura y la democracia. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Bueno, amigos televidentes, continuamos conversando
con Danfi Domínguez Trujillo sobre aspectos importantes y cómo visualiza ya como un descendiente directo de Rafael Leónidas Trujillo Molina lo que ha devenido el país en la apertura y la democracia. Danfi, uno de los aspectos fundamentales, al margen de cualquier idea de organización, otro aspecto que donde nos hemos degradado notablemente en la apertura y la democracia es el aspecto de la seguridad pública. Obviamente, es una idea, un concepto de todos los tratadistas que de regímenes dictatoriales se caracterizan por tener una profunda seguridad interna, sobre todo la territorialidad del país, donde ejerce sus influencias políticas. Pero indudablemente nosotros en la apertura y la democracia, ese es uno de los aspectos donde nos hemos degradado notablemente a la velocidad de la luz en la seguridad y en la instrucción pública. Eso es así, Tito. Incluso si uno acude a la página de estadísticas nacionales oficiales del gobierno, podemos percibir como del año 2000 al 2009, aquí nosotros presenciamos 18.653 muertes por homicidio. Oye, alarmante. Es alarmante, estamos hablando 2.000 y pico de muertes por año. Incluso, y eso es una de las cosas que nosotros debemos de estudiar también, porque y lo he dicho muchas veces, porque aquí dicen, no, un gobierno lúgubre de muerte. Le digo, señores, después de la después en el ejercicio de la democracia, han muerto, pero muchos más que en la dictadura, en toda las muertes, los homicidios que se pueden señalar durante la era, y no todos obedecían a ningún tipo de iniciativa política tampoco, porque esa es otra cosa. Y que hay crímenes, por ejemplo, que se atribuyen en la era de Trujillo, como el de Vigilio Martínez Reina, y precisamente el de las hermanas Mirabal. Así porque es un tema, es un tema prohibido, pero la gente dice, no, porque que Bolloncito se ha ido a la mano de Freco. Un grupo de esas agrupaciones, porque es lo que te voy a decir. Hay que acercarnos, hay que ser objetivo. Y como yo le señalé en un programa emblemático, que siempre, como homenaje a esa generación, yo siempre reiteradas veces repito, en esta estación de televisión, con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, yo le señalé que en ese proceso judicial que se siguió a los ejecutores materiales, las hermanas Mirabal, en ningún momento se pudo probar de manera directa dónde emanó la orden para la eliminación física de las hermanas Mirabal. Así es. Obviamente, un crimen de esa magnitud que socavó los cimientos de la dictadura de Trujillo. Así es. Habría que pensar a ver si la motivación de qué persona, qué vino por ahí. Y eso siempre Valera Benítez y mi padre siempre lo trataban con un velo de misterio. Valera Benítez en su condición de fiscal con jurisdicción nacional y mi extinto padre como abogado de la parte civil constituida de las hermanas Mirabal en compañía de otros notables abogados dominicanos. Así es. Pero que de acuerdo al criterio de Rafael Luciano Pichardo, la voz, diríase, más importante, la voz más impresionante en ese proceso judicial fue la de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Entonces, con esos crisoles históricos, yo le hablo al país y le digo, esa parte, eso hay que estudiarlo más profundo. Y nosotros yo tengo el expediente del proceso del ejecutor material de hermanas Mirabal. Nosotros estamos en este mismo momento investigando ese caso porque realmente nosotros entendemos que era un caso singular. Primero porque en la era de Trujillo no le pueden señalar una sola muerte de una mujer, incluso quieren señalarlo la esposa de Martínez Reina, que no tuvo nada que ver, José Estrella, incluso fue... Don Fernando, ve estudiar eso, don Fernando viene con una obra sobre eso. Pues eso es algo muy importante. Muy documentado históricamente. Y nosotros estamos investigando eso, incluso nosotros ahora estamos en negociaciones, se puede decir, con la CIA para obtener documentación que va a sustentar la versión de nosotros. Y la versión de nosotros es que el generalísimo Trujillo no tenía nada que ver con eso, no le favorecía, y en ese momento, luego del atentado en contra de Rómulo Betancourt, que se produjo ese mismo año en junio, es decir, que a los pocos meses, ellos estaban tratando de limpiar la imagen del régimen. Entonces, nosotros entendemos que esa iniciativa obedecía más bien a la intención de derrocarlo y a crear, y de crear, mejor dicho, las condiciones desestabilizadoras para entonces poder enfrentar al gobierno con apoyo internacional y el repudio no solo de los ciudadanos de aquí, sino de afuera, al ver la muerte muy lamentable de 3 jóvenes que se opusieron al régimen del generalísimo Trujillo. Eso es lo que nosotros entendemos y ya nosotros tenemos bastante información para sustentar esa versión. Próximamente, cuando tengamos nosotros la investigación concluida, vamos a presentarlo con pruebas fehacientes, o sea, la versión incontrovertible
de ese capítulo. Y eso es lo importante de este proceso que nosotros estamos llevando a cabo también, Tito, porque es importante aclarar cuáles fueron las muertes. Y ahora voy a aprovechar el espacio para exhortarle al Museo de la Resistencia que publique sus registros, porque han hablado de 25.000 muertes durante la era. No, vuelvo y digo, publiquen sus registros. No ustedes tienen una responsabilidad moral e histórica ante la República Dominicana y el gobierno está sustentándolo a usted y le ha dado todo el dinero para mantenerlo usted y para abrir sus puertas y para construir lo que ustedes tienen ahí, ese museo. Ese dinero es del pueblo y por ende ustedes tienen que responder a los intereses del pueblo. Háganlo cumpliendo y publicando los registros que ustedes están ostentando hace años y que no lo hacen, porque eso le pertenece al pueblo, señores. Ustedes no pueden recibir dinero del pueblo y no apoyar todo lo que ustedes dicen en favor a las memorias de nuestro país, a los anales, con pruebas fehacientes, incontrovertibles. Claro. Eso es lo que yo le pido. O por lo menos tienen que tener el inventario de la cantidad de las personas que no lo tienen. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido que no lo tienen. Que lo digan. Eso es lo importante de este proceso. Sí. Lamentablemente, Danfito, hemos llegado esta noche al final del espacio de pasado y presente. Pero queremos, como es su segunda comparecencia a este cenáculo histórico, y nosotros, ante todo lo que perseguimos, como leitmotiv fundamental, como yo he reiterado, por las enseñanzas primigenias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, es acercarnos a la verdad histórica. Y yo entiendo que su labor de investigación como descendiente directo de Rafael Leónidas Trujillo Molina procura acercarse a la verdad histórica. Porque como yo he reiterado ante el país, en mis comparecencias públicas, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, y en muchas de esas investigaciones, nosotros encontramos muchas incongruencias históricas en muchos de los libros de ensayos emblemáticos sobre la era de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y nosotros entendemos que un pueblo que se construye su historia en base a la mentira, obviamente esa historia no es sustentable en el espacio y en el tiempo. Y nosotros, en este cenáculo de pasado y presente, independientemente de mantener viva la memoria de una generación a la que perteneció, que fue la generación de mis padres, la generación de Manuel Aurelio Tavares Justo, la generación de las hermanas Mirabal, la generación de esos hombres, esos expedicionarios, entre los cuales vino un amigo de infancia de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como yo ni pues subirá mi niño, independientemente de mantener viva el legado, la semilla inconclusa de esa generación, es acercarnos a la verdad histórica. Y sobre la era de Trujillo se han inventado muchos mitos y muchas fábulas, y yo responsablemente, en mis intervenciones públicas, como reitero, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, he enfrentado eso con responsabilidad, porque lo único que queremos en este cenáculo histórico, que es pasado y presente, es que esta juventud dominicana, como decía Colpito Pérez Cabral, aún incontaminada, tenga un conocimiento cabal y objetivo de la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.